Bajo el nombre de la reina mitológica de Creta, Europa, vive hoy el 11% de la población mundial. A lo largo y ancho de sus millones de metros cuadrados se reparten europeos del norte, del sur, del centro, del este y del oeste, y cada uno con sus intereses y sus particularidades, dando forma política a este conglomerado de países y estados soberanos, la Unión Europea. Este 25 de mayo se celebran elecciones a su Parlamento, al Parlamento Europeo, donde se deciden asuntos que nos conciernen a todos, algunos tan importantes como la protección de las fronteras, la inmigración ilegal o la postura a tomar con quienes amenazan la paz y la seguridad internacional. En este escenario se moverán los más de 50 eurodiputados que representarán a España. Hoy charlaremos con el número 6 de esa lista de representantes políticos. Hoy visita el plató de Trivium Ramón Luis Valcárcel. Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Trivium. Buenas noches, bienvenidos un martes más a Trivium. Hola chicas, buenas noches. Hoy nuestro invitado necesita muy pocas presentaciones. Ramón Luis Valcárcel, buenas noches. Muy buenas noches. Espero que no se moleste si a lo largo de la entrevista se nos escapa algún presidente, pero después de tanto tiempo todavía no se preocupe, no me puede molestar. Para mí ha sido un inmenso honor haber presidido el gobierno de la región de Murcia. Soy, no obstante, presidente del Partido Popular y soy presidente del Comité de las Regiones. Esto, no claro, vale. Después a alguien le moleste. Es presidente de muchas cosas, usted, de lo que los murcianos o los europeos han querido. Bueno, pues si se nos escapa, bien dicho estará, pero hoy está con nosotros como candidato a las elecciones europeas, una campaña electoral que comenzaba el pasado viernes. Precisamente aquí en Murcia estaba el número 1 de esa lista, Miguel Arias Cañete, pero desgraciadamente una campaña que se interrumpía ayer por el asesinato de una compañera de partido, y hoy el Partido Popular está, como no podía ser de otra forma, de luto. Pues sí, es la nota triste de una campaña, entendiendo como siempre se entiende, y yo al menos lo he entendido siempre así, y no porque quiera recurrir al tópico, ni mucho menos, como una auténtica fiesta de la democracia. En definitiva, es cuando los políticos entran en mayor contacto, si cabe, con la sociedad. No es que lo hayan dejado de hacer en años anteriores, pero en ese momento es verdad que tenemos esos encuentros, que son actos públicos, en donde asisten centenares de personas. Fíjese que estamos haciendo más de 300 actos en esta campaña, en estos 14 días de campaña, a lo largo y ancho de la geografía regional. Es decir, hay mucho contacto con la gente, esto siempre es hermoso, es bonito, pero de pronto aparece pues una noticia como la de ayer, un acontecimiento tan sumamente triste como la muerte violenta de una persona que, por el mero hecho de ser una persona que muere violentamente, ya es triste, ¿no? Si además de todo es una persona pues, que ha dedicado su vida al servicio de lo público, pues la cosa adquiere mayor rango. Y si además de todo, y ustedes lo van a entender perfectamente, es alguien a quien yo he conocido durante muchos años, le he tenido gran afecto, cariño, pues esto, quiera que no, pues eleva mucho más ese sentimiento de tristeza, de impotencia, de rabia contenida que tenemos, y nos lleva a la reflexión inmediata, que no puede ser otra que, además de ese sentimiento solidario y de condolencia con quienes están sufriendo de manera más directa la muerte de Isabel, como es el caso de su familia, también nos lleva a una reflexión, a una pregunta: ¿por qué la violencia? Si la palabra, aun cuando pueda estar basada en la discrepancia, que es cosa normal por otra parte, que enriquece además el diálogo, que enriquece el discurso social, sea cual sea su naturaleza, si la palabra es suficiente, ¿por qué recurrir a la violencia? ¿Y qué le ha parecido este crimen que, bueno, es condenable, deleznable, pero que algunos han llegado incluso a justificar, que en las redes sociales se ha hablado mucho, han bromeado incluso hay quien lo ha celebrado? No sé qué opinión le merece, si hay alguna reflexión que se está haciendo acerca de ese odio que a veces, o sea, que esta sociedad está empezando a tener de manera preocupante con los políticos. Mire, yo preferiría ignorar a esa gente, ¿no? Porque al final
lo que estamos es dándole cobertura a gente que no merece ni tan siquiera un segundo de nuestro sentimiento para dedicarlo a ellos, ¿no? Solo me limitaré a decir que esta gente no es gente sana, estos son enfermos, no puede ser, venga de quien venga, me da exactamente igual, con ideología o sin ideología, estos son sencillamente mentes enfermas. Afortunadamente la sociedad no está enferma. Frente a esos Twitter que se han ido mandando, ha habido miles y miles de reproche, de censura ante esa actitud, ¿no? Son enfermos. En este caso se trata de un caso estrictamente personal, según parece, según se está apuntando desde el primer momento, pero ¿ustedes creen que este hecho en concreto va a tener algún tipo de impacto en las elecciones europeas? No debe tenerlo. Yo creo que al final se queda reducido a lo que ciertamente es, ¿no? Dos personas que tampoco deben de estar muy bien mentalmente hablando cuando han tomado la decisión de abatir con 3 tiros por la espalda y una vez abatida Isabel, descargarle 4 tiros más para rematarla en el suelo, ¿no? Son mentes absolutamente fuera de sí, ¿no? Y no tiene por qué tener más repercusión que no sea, repito, la de una reflexión ante situaciones como estas, la de un sentimiento que es compartido mayoritariamente pues de sufrimiento, de tristeza y de solidaridad. No debe de ser mucho más que eso, porque, como usted bien ha dicho, es un asunto basado más en lo personal. Aquí no hay política ninguna, ¿no? Simplemente pues una mente en fin, con un nivel de enfado que le ha llevado a la locura, ¿no? Y a actuar así. Bueno, pues desde aquí, desde luego, le mandamos las condolencias a la familia de Isabel Carrasco, condenamos cualquier tipo de actitud violenta como la que ha sido esta, pero si le parece vamos a centrarnos en esas elecciones europeas, en esas elecciones del 25 de mayo. Estamos en época electoral, en esta época son muy dadas de sí las encuestas y de momento parece que los murcianos no estamos muy interesados en estas elecciones europeas, aunque sobre el tablero, sobre la mesa, haya muchos asuntos que luego, si le parece, iremos desgranando, que afectan directamente a la región de Murcia. Parece que el primer problema ahora es esa abstención que se prevé alta para dentro de 15 días, cuando vayamos a las urnas. Sí, además siempre ha sido así. Hay que entender que las elecciones al Parlamento Europeo interesan poco a los europeos, es curioso esto. Y por tanto han venido siempre acompañadas de una muy alta tasa de abstención. Pero diré más, esa abstención se ha acentuado sobremanera en el momento en el que una serie de países del este europeo que se han venido incorporando a la Unión Europea y que arrastran una tradición, una cultura de la abstención, pues claro, hacen que al final se diluya mucho más ese voto y por lo tanto se incrementen los índices de abstención. Países como es el caso de Hungría, Bulgaria, Rumanía, han sido países muy abstencionistas. Históricamente, ellos han basado más su manifestación a través de las urnas en la abstención que en la papeleta depositada en las propias urnas, ¿no? Con lo cual hace que, lógicamente, se incremente la tasa de abstención. Esto es lo que ocurre en la Unión Europea ante un proceso europeo, es decir, elecciones al Parlamento Europeo, sobre todo, repito, desde la incorporación de esa inercia abstencionista que vienen representando los países del este. Sin embargo, hay que preocuparse sobremanera, porque estos índices van más allá de lo que habitualmente veníamos conociendo, y esto se puede centrar en España también, en España, que hemos sido una nación en donde la abstención siempre estaba muy por debajo, afortunadamente, del resto de Estados miembros. En esta ocasión todo apunta a que la abstención podría superar límites que hasta ahora no habíamos conocido. Ya en las pasadas elecciones, en el año 2009, pudimos ver cómo en España superábamos el 40% de abstención, cosa que no había ocurrido jamás. Y ahora, sin embargo, podríamos incluso superar el 50%, algo que nos preocupa y que yo entiendo que habrá que combatir, entre comillas, para animar a la población a que vaya a votar. Porque puedo asegurarles que hay razones sobradas para ir a votar, para ser alguien que se interese por Europa, porque Europa es ese alguien. Elija un par de argumentos. Sé que es difícil porque hay muchos, pero un par de argumentos para que convenzan
que convenzan a la ciudadanía que es muy importante votar al Parlamento Europeo. Pues mire, primer argumento, las decisiones que se toman en la Unión Europea tienen una repercusión más allá del 80% de lo que se decide en ayuntamientos, en comunidades y en el propio gobierno de España, tienen, digo, su origen en la propia Unión Europea, es decir, en las instituciones europeas. Cuando un alcalde, cuando un presidente de comunidad autónoma, cuando el presidente del gobierno o el gobierno de España toman medidas, las que fueren, que tienen repercusión en los ciudadanos, estas medidas vienen condicionadas en un 80% porque son decisiones sujetas a normativa europea que se proyecta al resto de instituciones, ya digo, locales, regionales o nacionales. Fíjense la importancia que tienen, por lo tanto, el depositar una papeleta y decidir qué modelo en la Unión Europea queremos, si es uno o es otro o es el de más allá, porque ciertamente las decisiones que repercuten de forma directa en el ciudadano se han tomado con carácter previo en la Unión Europea, en las instituciones europeas, y muy especialmente, de manera específica, en el Parlamento Europeo. Primera razón. Segunda razón, Europa está en el hogar de todos, Europa está en el día a día de todos ustedes, de todos nosotros. Europa son los hospitales a los que cuando no hay más remedio hay que asistir, porque también en porcentajes de ese 80% vienen financiados con dinero europeo. Está en los colegios a los que mandan a sus hijos, en mi caso a mis nietos, a mi nieto, tengo uno, también está ahí. Está en las carreteras por las que discurrimos. Está, por ejemplo, en las políticas orientadas a lo más importante de todo, que es el empleo juvenil, la necesidad de acabar con el paro que machaca a nuestra sociedad y especialmente a nuestros jóvenes europeos y españoles y murcianos. Fíjense si hay razones sobradas. Me pidió dos le di. Sí, pero en la otra cara de la moneda tenemos a una Europa que nos da y a una Europa que nos quita, porque hace poco Bruselas ya anunció que habría que llevar a cabo más recortes considerables para cumplir los objetivos de déficit. Aquí entraríamos en un debate de lo imposible, es decir, Europa no quita. Europa lo que intenta es que si se ha gastado más de lo que se ingresa, que esto nos llevaría a romper, a poner en quiebra el sistema de bienestar de los ciudadanos europeos, lo que hay que hacer es no gastar más de lo que se ingresa. Eso es lo que dice Europa. O sea, el recorte no es sobre lo que estás ingresando. El recorte es sobre no gaste usted lo que no tiene, lo que no va a ingresar. Esto es lo que dice la Unión Europea, porque si estamos gastando más de lo que tenemos, llegará un momento en el que habrá quebrado todo y ¿quién es el que mantendrá los hospitales abiertos? O los colegios que se construyen, o las carreteras que se trazan, o el dinero dedicado a los jóvenes, o tantas y tantas cosas cuyas decisiones se toman en Europa, en las instituciones europeas, y afectan de forma directa a los ciudadanos. Europa lo que dice es esto: no gasten lo que no tienen, porque entonces iremos a la ruina. Si una familia que percibe 1.000 gasta 1.500, llegará un momento en el que las deudas, esos 500 que tienen que ir prestando para poder gastar y pidiendo a los bancos, las deudas devoran a la familia. Los bancos reclamarán la deuda, los bancos no darán más dinero y al final la familia se verá en la calle, absolutamente, porque no tendrá ni tan siquiera para poder mantener los mínimos servicios de esa familia. Luego, esto que parece tener sentido, sin embargo, ante una situación como la que se ha venido produciendo en los últimos años, en donde todos nos hemos excedido, la banca ofreciendo más dinero del que se le pedía, el ciudadano queriendo comprar la más grande de las televisiones, quiero cambiar el televisor, aquí tiene usted uno más grande y es el más moderno, quiero cambiar de coche, bueno, espérese, si es que no compre usted el de X dinero, que es que hay uno que vale 7 veces más porque ya estoy aquí para darle el dinero. Los políticos que hemos creído que aquí al final las arcas se iban llenando de dinero a través de los impuestos que se generaban, por ejemplo, por una burbuja inmobiliaria que un día estalló. Si es que al final ha sido la culpa de todos, el haberlo hecho mal entre todos, el pensar que esto nunca se iba a acabar, que vivíamos en jauja en donde a los perros se le ataban con salchichas y al final no era jauja, era una realidad ficticia. Y cuando explotó lo ficticio de la realidad, nos dimos de bruces
con la realidad auténtica. Este es el problema y hay que reconocerlo. Y yo lo he dicho ahora, no siendo presidente, y antes cuando era presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y lo hemos dicho claramente, la responsabilidad es compartida. Luego, es evidente que ante esto, lo que no podemos es condenar a la sociedad hoy empobrecida, porque todos tuvimos la culpa, no podemos condenarla a quedarse sin esos servicios. Esa es la razón por la cual yo he defendido con la palabra, con el discurso, en la Unión Europea, que está muy bien la austeridad, pero también hay que garantizar los servicios sociales, el estado de bienestar. ¿Y cómo casa eso? Ahora se lo cuento yo. Porque ustedes en su programa hablan de menos impuestos y menos paro, pero por otro lado tenemos que hacer frente a esos recortes para controlar el déficit. ¿Cómo lo casamos? No hay que recurrir a ninguna teoría. Yo le digo con el discurso, yo lo he dicho ante la Unión Europea. Comprenderá que esto no le gusta oírlo a un alemán, a un austríaco. Yo lo he dicho en el Bundesrat alemán y en el Bundesrat austríaco, que es el Senado. Y se lo he dicho claramente, ustedes no hacen bien marcando este camino, ustedes no pueden exigir más sacrificios. Eso está escrito porque lo he dicho, no invento nada. Pero aparte le diré, y en mi región he aplicado la misma política que yo con el discurso trataba de llevar a la Unión Europea. Ustedes saben que la región de Murcia no es precisamente región cumplidora con el déficit, lo cual no es una irresponsabilidad, ni mucho menos, porque hemos rebajado muchos puntos de déficit, hemos ahorrado muchos centenares de millones de déficit, en 2 años además. Lo que no he querido, fíjese lo que le digo, no lo que no he podido, lo que no he querido hacer es ajustarme al cumplimiento de déficit que me decía el gobierno de España que me ajustara, porque entonces hubiera destrozado el sistema de bienestar, el estado de bienestar de los murcianos. No quise hacerlo, quise encontrar un equilibrio casi imposible, pero un equilibrio en donde por un lado siguiera recortando déficit y por otro lado no poniendo en riesgo los derechos de los ciudadanos. Eso es exactamente lo que hice. Por eso la región de Murcia no es una región que ha cumplido el compromiso de déficit, pero sí es una región que no ha tenido que cerrar hospitales, que no ha tenido que dejar gente sin poder ser operada o niños no yendo a las escuelas. Eso sí que no ha pasado aquí, precisamente porque lo que era el discurso basado en la palabra también lo va a ser en los hechos. Hay otro asunto que llevan los dos grandes partidos a estas elecciones europeas, que es el tema del salario mínimo europeo, para que sea más o menos parecido en todos los países. Es algo que ahora mismo desde aquí suena bastante difícil o bastante complicado de entender, cuando en España estamos hablando de unos 700 euros aproximadamente y en lugares como Luxemburgo, por ejemplo, son 1.800, si no me equivoco. Pues efectivamente, vamos a ver, estamos hablando de una Europa unida y por tanto una Europa unida en todos los conceptos que sobre todo de alguna manera identifica al ciudadano con Europa. Si no, al final estaremos en lo que ustedes decían antes, en una separación, en una brecha cada vez mayor entre una realidad política y una realidad social, cuando realmente los políticos tenemos que representar la unidad y la voluntad y por tanto la identidad ciudadana. Esta es la cuestión. Luego, si hablamos de una Europa que está unida en lo monetario, que está unida en la movilidad, que está unida en tantos y tantos conceptos, yo creo que al final hay que hablar también de una Europa en donde el mercado laboral tenga una respuesta similar en uno y en otro lugar, en donde el mercado del salario, en definitiva, lo que usted plantea, sea el mismo aquí o allá, en donde el mercado en donde la política fiscal, la fiscalidad, sea la misma aquí o allá, en donde los intereses bancarios funcionen igual aquí o allá. Yo sé que todo esto es complicado, no es fácil. Vamos a ver, que la unidad monetaria entró en vigor en el año 2000, que se venía planteando muchísimos años antes. Todo esto tiene un ritmo que, lógicamente, a todos nos gustaría que se acelerara más, pero al final hay que ir a ello, porque no tendría sentido lo contrario. Y a mí, desde luego, me parece perfecto, y me parece justo, y me parece, además, muy necesario el que se lleve a cabo una política de igualdad, una unidad, por tanto, en cuanto a la política salarial se refiere. ¿Es difícil? Sí.
Pero al final habrá que moverse también en el mundo de la competitividad, por ejemplo, en el mundo de la racionalidad laboral, por ejemplo, y todos estos son pasos que irán marcando la pauta, el camino, la orientación, para que esto que se plantea, igualdad de los salarios, entre otras tantas igualdades, sea la realidad que debe de ser. Para que nuestros espectadores se hagan una idea de la arena política europea y de las influencias entre los distintos países, porque no es lo mismo los intereses quizá de Europa del Este con el centro, con el sur, con los países del norte. ¿Cómo se entienden? Si nosotros tenemos el suficiente peso o hace falta que la gente vaya, por ejemplo, a votar para equilibrar la predominancia de ciertos países con más potencia que nosotros. Un poco, porque claro, hablamos de Europa y yo creo que en cierta manera hay desconocimiento de qué se cuece allí y por qué tenemos que ir a votar. Vamos a ver, primer concepto, Europa nunca es un problema. Europa tiene que ser entendida como la solución. Es decir, sería un error por parte de la ciudadanía europea si estuviéramos planteando una Europa confrontada con otra Europa. Esto no puede ser nunca. Esto no debe de ser. Europa es la solución a los problemas de los europeos. Tiene que ser la solución. El problema es que hay Europas que funcionan a ritmos distintos. Este sí es el problema. O sea, no es tanto Europa cuanto los propios Estados miembros. Si tú tienes un gobierno que no te representa con la fortaleza con la que debiera de representarte ante las instituciones europeas, al final tú estás perdiendo frente a otros que por tener la fortaleza de sus gobiernos a la hora de defender intereses nacionales, pues tienen frente a ti. Si tú tienes un gobierno, y en este caso además, digamos un gobierno, ya no hablo de Estado miembro, no estoy pensando en España, en Italia, en Francia, un gobierno europeo, con unos criterios europeos, en donde estás más por las políticas del gaste usted al máximo, sin plantear la inversión como elemento fundamental también de crecimiento, frente a un gobierno que dice, no, mantengamos el criterio de crecer económicamente, de crear puestos de trabajo y a partir de esa riqueza obtener los fondos públicos necesarios para llevar a cabo un proceso de inversión. Son dos modelos. Está hablando del Estado inversor, para que me Estoy aclare hablando de dos modelos. Sí, de un Estado que invierta, que vuelva a invertir, y de uno que lo que está haciendo es recortar. Fíjese, no tan drásticamente. Hablo de un modelo que apuesta por la generación de riqueza con una proyección directa en la generación de empleo, porque hace buen uso de los fondos públicos, en donde concilia el mantenimiento del gasto social al mismo tiempo con la inversión pública, frente a otro modelo de un gobierno europeo en donde volvemos otra vez a generar mayor carga de pérdida de puestos de trabajo, fíjese lo que le estoy diciendo, lo cual me obliga a destinar los fondos exclusivamente en una asistencia social, abandonando, por tanto, la inversión pública. Es decir, vamos a ver, ¿qué ha pasado en la España del 2004 al 2011? Termina de gobernar el Partido Popular en el año 2004 y deja una España con pocos parados y con las arcas repletas de fondos públicos. Y sin embargo, en el año 2004 se decide, primero, esto del control presupuestario vamos a olvidarlo. Y ahora vamos al gasto no inversor, con lo cual nos encontramos como España se desmorona económicamente y nos encontramos con unos índices de paro que es ya a lo que estamos habituados. Los partidos socialistas, cuando sustentan a los gobiernos, son fábricas de hacer parados. No estoy diciendo nada que los españoles no hayan sufrido. Hay un dato clarísimo. El Partido Socialista gobierna España dejando 5 millones de parados. En 3 años nada más, del 2008 al 2011, que es cuando se inicia la crisis, que por cierto negaron, España incorpora a las filas del paro 3.700.000 parados más. En 3 años. Ahora viene un partido que no es socialista
el Partido Popular que sustenta el gobierno actual, y ya frenamos la sangría del paro para que, es verdad que de una manera todavía lenta, tímida, que no puede satisfacernos en absoluto, pero que sí nos compromete porque parece que hemos encontrado el camino, primero, para que no siga creciendo el paro como seguía creciendo con un gobierno socialista, y para que de esta manera ahora empecemos tímidamente, lentamente, volveré a repetirlo, pero a crear empleo. Esta es la cuestión. Luego, estos son dos modelos claramente diferenciados. Que se ven en Europa con la socialdemocracia y el Partido Popular Europeo, más o menos los modelos de los que estamos hablando, que podrían, aunque no les guste extrapolarlo o compararlo con la política española, pero... No, pero es que al final es así. Es así. O sea, al final son modelos, no nos engañemos. Por eso digo que no se trata tanto de que vayamos ahora a confrontar europeos contra europeos. No, no, estos son modelos. Es verdad que la Europa meridional va a un ritmo más lento que la Europa del norte, como suele ocurrir históricamente. Luego pongamos solución, y tiene que poner solución los Estados miembros de la Europa meridional. Esto no es culpa de Merkel, quiero decir. No es culpa del Reino Unido. No es culpa de Finlandia. No es culpa de Suecia. Es simplemente planteamientos en donde los gobiernos del sur, la Europa meridional, tienen que mantener posiciones mucho más fuertes, de mayor fortaleza, con políticas comunes que o van en esta dirección, un modelo, o van en la otra dirección, el otro modelo, y sobre todo la fortaleza. Vamos a ver, mire, en la Unión Europea, España ha negociado infinidad de ocasiones. ¿Y qué se negocian? Por ejemplo, los presupuestos de cada periodo de 7 años. Año 2007, se negocia el periodo 2007-2013. ¿Y qué es lo que ocurre en esa negociación? Que el Partido Socialista se va a echar la siesta. Lo saben ustedes. Si es que ustedes han informado de ello. Tengo sueño, conviene ir a dormir. Oiga, que están negociando. Ah, estoy muy cansado. Y perdemos centenares, miles de millones de euros. Porque España no estuvo donde tenía que estar, con la fortaleza con la que tenía que haber estado. Periodo 2014-2020, el actual en el que nos encontramos desde el día 1 de enero. Le toca ahora negociar al Partido Popular desde el año 2012, que se inicia la negociación. Yo lo he visto, no me lo ha contado nadie. He visto a Miguel Arias Cañete negociar. He estado yo en los consejos de ministros en donde Arias Cañete negociaba. Respetado. No perdía ni un segundo. Estaba en todo. Exigía todo. Mantenía fortaleza para defender los intereses de los españoles. ¿Qué ocurre al final? Que la negociación de este periodo es infinitamente mayor en sus resultados que la anterior. Porque hemos obtenido casi la misma cantidad de dinero, ojo, sin disponer de los fondos de cohesión que sí disponía el anterior gobierno. Ahora no se dispone porque España ha superado sus umbrales dentro del Producto Interior Bruto europeo, con lo cual no nos corresponden los fondos de cohesión que van destinados a países más pobres que se acaban de incorporar a la Unión Europea. Luego, sin disponer de esos fondos de cohesión, tenemos, sin embargo, un resultado similar al anterior cuando disponíamos de fondos de cohesión. Es decir, Arias Cañete y Rajoy han hecho una negociación de libro, en donde han conseguido ser el país, el Estado miembro, que más beneficio ha obtenido de esta última negociación para el periodo 14-20. A esto me estoy refiriendo. Precisamente, lo ha nombrado usted, el señor Arias Cañete hablaba, ¿por qué no?, de establecer una gran coalición PP-PSOE. La señora Valenciano dijo que aquello poco más que era una locura. Sin embargo, este fin de semana Felipe González, un histórico del Partido Socialista, dice que ¿por qué no?, que si lo necesitaba no sería una mala idea. ¿A usted qué le parece? Me parecen dos cosas. Primero, que Arias Cañete, y voy a sumar también a Felipe González, yo creo que se han mostrado como estadistas, en donde anteponen el interés de España al interés del partido. Esta es la primera cuestión. Es decir, Arias Cañete, lo que viene a decir además, en un contexto muy definido, oiga, y si España necesitara en un momento determinado llevar a cabo coaliciones para defender el interés de los españoles, el interés de la nación, oiga, pues claro que sí. Pero usted cree que yo voy a rechazar cualquier modelo o medida que suponga beneficio para España por encima del beneficio de un partido. Pues claro que sí. Y si hay que gobernar conjuntamente en una
hipotética situación de que tengamos que llevar a cabo acuerdos Partido Socialista, Partido Popular, sobre todo para frenar a esos grupos nacionalistas que están surgiendo por Europa, a esos grupos populistas que son extrema derecha, extrema izquierda, que hacen de la xenofobia su bandera fundamental, del nacionalismo excluyente de los demás, como todos los nacionalismos son. ¿Por qué no voy a renunciar yo a la posibilidad de, en esa hipótesis, poder unir fuerzas unos y otros, por defender el interés de España, el interés nacional, España por encima de todo? Y aparece González diciendo, pues claro que sí, yo también estoy de acuerdo. Y de pronto vemos la otra posición, al señor Rubalcaba y a la señora Valenciano diciendo, no hombre no, primero el Partido Socialista. Decía Rubalcaba, mientras yo sea secretario general del PSOE, esto no se producirá. Decía Valenciano, esto es un engaño del PP para hacer daño al PSOE. Ah, pero que Felipe González del PP. Pero si yo creí que era junto con Jesucristo y con el Che Guevara su ídolo de la juventud. ¿Cómo que ahora Felipe González se ha hecho del PP? Esto es un engaño del PP para hacer daño al Partido Socialista. No, oiga, esto es una posición responsable, patriótica, dicho con todo el sentimiento, y además española 100%, frente a quienes están poniendo en riesgo la convivencia en Europa, como son estos grupos extremistas, xenófobos, que no los queremos en ningún lugar. Este fue el planteamiento, no hubo otro. Pero fíjese, al final resulta que todo esto es una especie de jaula de grillos. Es la permanente contradicción dentro del Partido Socialista. Se llevan las manos a la cabeza una coalición PP-PSOE. A ver, ¿qué está funcionando en Alemania? En la Alemania de la mala Merkel. Sí. Está funcionando que el bueno de Martin Schulz, fíjense, el candidato socialista del Partido Popular, perdón, del Partido Socialista Europeo, el que viene, por cierto, a España, el que se hace fotos con Valenciano, y sin embargo, allí hay una coalición. Si es que en Alemania gobiernan socialdemócratas, Schulz y Merkel. ¿De qué estamos hablando? Es que en Italia está funcionando exactamente igual, en donde los partidos políticos se unen para formar coaliciones. ¿De qué estamos hablando? Es la contradicción, por no decir la hipocresía. No, esto los socialistas nunca lo haríamos. Oye, pero se están haciendo en Alemania y lo están haciendo en Italia. Si lo han hecho en Francia también, ¿de qué hablan ustedes? Pero es la permanente contradicción. Felipe González es comparado con Dios por parte de la señora Valenciano, yo me llevo las manos a la cabeza, y al día siguiente resulta que Felipe González ya no es tan bueno porque ha dicho que él está por la labor, si fuera necesario, y por el bien de España, de hacer una coalición. Martin Schulz, este señor que, según Valenciano, defiende las políticas austericidio. Es decir, palabra. Sí, palabrón tremendo. Es decir, ¿esto qué es? Pero si Martin Schulz ha llegado a decir, yo lo he oído porque me lo ha dicho a mí personalmente, presidente, enhorabuena, que lo estáis haciendo muy bien en España, y después lo ha alargado en sus Twitter. Hay algún tuit de él en donde viene a reconocer lo bien que lo hace España, la España de Mariano Rajoy. Pongámonos de acuerdo. Señora Valenciano, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Si las políticas de austericidio que usted está comentando son precisamente las que elogia Martin Schulz, que es el candidato socialista a presidir la Comisión Europea. Es que no tiene ningún sentido. Es que ahora resulta que en Francia se van a recortar 50.000 millones. 50.000 millones de euros se van a recortar en la Francia socialista del señor Valls. ¿No ven ustedes que están un poquito desorientados? Defendemos el modelo socialista europeo. ¿Cuál, señora Valenciano? ¿Cuál? ¿El de los recortes de Valls en Francia? ¿La Francia socialista? ¿Que van a dejar en mantillas los recortes de España? ¿El de Schulz, que dice que Rajoy lo está haciendo muy bien? ¿Cuál? ¿O el modelo socialista español, es decir, el de Rodríguez Zapatero, que nos llevó a donde nos llevó? ¿Cuál de ellos? La contradicción es tremenda. No saben en dónde están, sencillamente. Conforme vamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista, hay dos temas por el que sí que queremos preguntarle, porque sabemos que ha estado viéndolos in situ y los conoce. Uno es el problema que existe con la inmigración ilegal en Ceuta.
Se ha dicho muchas veces que no es un problema de España, es un problema de Europa, y es un problema que, como estamos viendo en los últimos meses, la presión migratoria crece y cada vez es un problema más grave. Mire, este es un problema, pero es un problema que yo querría fijar no tanto en fronteras cuanto en derechos humanos. Y yo creo que o lo vemos en esta clave, o al final la Unión Europea está condenada al fracaso y a que se le dé la espalda con toda la razón del mundo. Hay que actuar, y hay que hacerlo desde el punto de vista humanitario. Y hay que ir directamente a aquellos estados que son origen, a las naciones de origen, es decir, en donde surge la inmigración, o también en los países de tránsito. Y aquí Europa tiene que echar una mano, Europa tiene que colaborar, Europa tiene que mostrar la cara social y, por tanto, volcarse para que haya una cooperación internacional que, de alguna manera, permita vivir con dignidad a esa persona que, porque no vive con dignidad en su nación de origen, tiene que buscar en otros lugares, Unión Europea, entre otros, un lugar en el que desarrollar su vida dignamente. Luego hay que actuar, hay que darles la caña, no el pescado, la caña. Hay que facilitar que puedan trabajar, y en ello, desde luego, la Unión Europea tiene que implicarse al 100%. Pero hay sensibilidad. Hay sensibilidad. ¿O estamos muy lejos ahí en esa punta? Es muy difícil hablar de la sensibilidad auténtica porque no tenemos un medidor de sensibilidades. Yo creo que políticamente la Unión Europea está realmente, digamos, derivando una cantidad importante de fondos europeos para poder fijar a esa población, para contribuir desde la cooperación internacional al desarrollo de esos países. Lo que ocurre muchas veces es que hay gobiernos muy corruptos en esos países y el dinero no llega a donde debiera de llegar. Luego, hace falta reforzar mecanismos de control. No basta decir, mandamos un presupuesto, claro, oye, y ya... No. Se manda un presupuesto con carácter finalista, en donde cada euro tiene un contenido, tiene un destino concreto, y por tanto hay que controlar todo ello. Probablemente habrá que mandar más dinero, probablemente habrá que mandar más gentes también, que no todo es dinero, para decir, oye, tenéis que estructuraros en países en donde la participación, los valores que inspira la Unión Europea, la democracia, la solidaridad, la subsidiariedad, sean elementos que vayan calando en la cultura de esas gentes. La descentralización administrativa para dar mayor participación, para que haya más transparencia en la gestión pública. Todo esto es muy importante que se haga. No todo es dinero, con ser fundamental el dinero, sino lo demás son discursos, pero también todos estos efectos. Luego, cooperación internacional, primera cuestión, en donde hay que tomar cartas en el asunto. Control de las fronteras. Es que las fronteras son fronteras por algo. No vale decir, bueno, oye, son fronteras, pero yo abro las puertas de par en par. No se puede hacer esto. Si son fronteras, que se entiendan como tales. Ahora bien, la Unión Europea tiene que implicarse también, porque las fronteras no son de Ceuta o Melilla solamente, no son de Lampedusa en Italia solamente, no son de islas griegas, Hidra o cualquiera otra solamente, son fronteras de la Unión Europea. Ceuta o Melilla es la frontera de Suecia, es que lo es, y de Finlandia, y de Alemania, y de Reino Unido, y de Francia, y un larguísimo etcétera. Tienen que implicarse también en ello. No vale mirar para otro lado como está haciendo la comisaria Malmström, que no quería al principio reunirse conmigo y ahora, por lo visto, ya sí quiere reunirse conmigo. Y voy a plantearle el problema de España y el problema de la región de Murcia también, porque también lo tenemos. Y hay que hacerlo, repito, desde una concepción fundamental, por no decir casi exclusivamente humana. Eso es lo fundamental. Es que parece mentira que veamos esas imágenes en una Europa, no sé, fuerte, rica. Estamos ya en el siglo XXI, ver a personas colgadas de una valla cortándose, parece imposible que no seamos capaces de solucionar, al menos en parte o de alguna forma, que nuestras fronteras no acaben en ese drama humano y en esa imagen que se da, claro, auténticamente, no sé, de barbarie. Allí. Pues mire, a las dos cuestiones que dije antes, anteponiendo siempre la de los derechos humanos, después el control de las fronteras, en donde se implique Unión Europea para evitar esto que usted comenta, que es lamentable y que yo he visto.
hay que sumar una tercera cuestión, que es combatir a las mafias. Claro. Combatir a las mafias. Así no llegaremos a las situaciones en donde tienen que encaramarse en las vallas, en las farolas, etcétera, a un riesgo de perder la vida, porque son las mafias las que han empujado, aparte de la necesidad, pero ya hablé de ello al principio como primer punto, derechos humanos. También hay que combatir las mafias. Es una pena que se nos esté agotando el tiempo porque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, así que si me permite yo le emplazo a que vuelva a este plató, que vuelva a visitarnos y hablar de muchísimas más cosas que afectan a Europa y, como no, también a nuestro país y a nuestra región. Estoy encantado de hacerlo, cuando ustedes lo decidan. Aquí estoy, como se dice en la mili, en primer tiempo de saludo para inmediatamente venir y contar cosas de Europa, las que ustedes entiendan oportunas. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras y muchísima suerte el próximo 25 de mayo. Muy amables las tres, muchísimas gracias. Chicas, nosotras tenemos una cita el próximo martes, lo mismo que ustedes, ya saben que les esperamos el martes a las 10:15. Hasta entonces, feliz semana.